8:10 de esta mañana de jueves 20 de marzo. Esto es Las Voces de la Mañana de Lancelot Radio. Tiempo para analizar algunos de los titulares de esta jornada con el director de medios de Lancelot, Jorge Coll. Muy buenos días. Buenos días, Erika. Bueno, cuidado hoy, porque yo diría que el viento empezó incluso y a ponerse mal a la marea incluso antes que ayer. Bueno, hoy hace menos viento que ayer. Ayer en hora del mediodía, sobre todo, entre el mediodía y las 6, 7 de la tarde, soplaba con bastante intensidad ese viento del noroeste que ha impedido, entre otras cosas, pues desviaciones de vuelo y retrasos en muchos aeropuertos, sobre todo el de Gran Canaria, y creo que el de La Palma y el Hierro creo que tuvieron problemas para poder aterrizar y tuvieron que haber desvíos, incluso algunos, creo que no sé si ahora fue el Hierro en La Palma hoy, que se tuvo que suspender, cancelar. Bueno, precaución hoy si se acercan al litoral. Vamos a cambiar de tercio, Jorge. Vámonos a Teguise, donde la situación del concejal ya no de Vox, que se fue de Vox, Ginés González, sigue estando en entredicho y quien último lo ha puesto de manifiesto ha sido la propia formación, que ha reclamado una vez más que entregue su acta de concejal, ya que consideran que Ginés González pues no es quien obtuvo los votos, sino que la gente a quien votó fue al proyecto de Vox y a Santiago Abascal. Además, sí. Óscar Pérez, el consejero de Vox en el Cabildo, explicaba y reiteraba que esto no se había llevado en la forma apropiada al plenario de Teguise, la situación del concejal para pasar del grupo mixto al de no adscrito. Sí, bueno, aquí el tema es un tema ya muy viejo y muy recurrente, que son personas que se presentan por un partido político y luego por problemas de entendimiento con el partido, con la dirección del partido, pues deciden abandonar el partido y se quedan al grupo mixto. En este caso, lo que hay que decir es que, bueno, como sabe, el acta no es del partido, de los partidos políticos. Las actas de concejales, de consejeros, del cabildo son de las personas que lo sacan. Así está en la ley electoral y, por lo tanto, en este sentido, legalmente no se va a poder hacer nada. Por otro lado, él, digamos que tampoco se puede considerar un tránsfuga en el sentido pleno y amplio de la palabra, porque sobre todo el tránsfuga es aquella persona que vende su voto. Por ejemplo, el caso claro de transfugismo fue el que ocurrió en el Cabildo de Lanzarote con el PSOE. Ese sí fue un claro caso de transfugismo, porque ahí el doctor Sosa se presentó por Coalición Canaria y pasó al grupo de gobierno a gobernar, para mantener un sueldo que posiblemente hubiera perdido en coalición canaria, por no gobernar coalición y gobernar el PSOE. Entonces eso sí que es un claro caso de transfugismo. Lo de el amigo concejal de Vox o de ex-Vox, en este caso señor González de Teguise, pues efectivamente moralmente él tendría que entregar el acta a su partido. Pero es verdad que en Vox ha ocurrido muchas denuncias de que es un partido con tics dictatoriales de la dirección, que se pasa el rodillo, y es verdad que están habiendo deserciones en muchas partes de España de concejales, y gente que ha abandonado incluso la formación, gente que lo fundaron, pues ya hay varios que lo han abandonado. En cualquier caso, insisto, desde el punto de vista moral, debería de haber abandonado el acta, pero legalmente puede sostener esa situación, porque el acta son de las personas que se presentan a la elección y no de los partidos políticos. Bueno, pues si lo puede sostener y eso no repercute más allá. Yo no sé, de todas formas... De todas maneras, la oposición es lógico que está intentando, porque la oposición lo que quiere es crear inestabilidad en el grupo de gobierno y tiene cierta lógica, ¿no? No es el caso, digo, que como ocurrió en tema del Cabildo, que ni siquiera le hacía falta inicialmente para gobernar. Después sí, porque ellos tenían que el PP se fueran y por eso hicieron esta operación
y efectivamente así ocurrió. Después se fue el PP y ya tuvo que contar con el voto del doctor Sosa, que en este caso sí que es verdad que ahí, por eso el PSOE, cuando yo lo oigo hablar de ese tipo de cosas, hombre, cuanto menos un decoro, ¿no? De decir, mira, pues vamos a callarnos por lo menos porque nosotros hicimos algo peor que lo que ha ocurrido en Teguise, porque el señor de Vox ya gobernaba dentro del pacto de gobierno, por lo tanto no cambia su situación a nivel de grupo de políticos, sí cambia a nivel moral de que un partido pues pierde su acta cuando todo el mundo sabe que, a excepción de algunos, la mayor parte de las actas de los concejales y consejeros son por el partido y no por las personas. Normalmente hay alguna excepción que precisamente la persona tiene más votos que el partido, pero son casos excepcionales. Bueno, vámonos a Tías, si te parece, porque insiste Coalición Canaria en denunciar fundamentalmente el doble rasero de medir del Partido Socialista según donde esté, en este caso en referencia. Utilizan, ¿no?, el portavoz del Coalición Canaria en Tías, Amadou Vizcaíno, el tema, que esto ya lo hemos hablado, el tema del plan de modernización que se aprobaba ayer para denunciar una vez más el doble rasero del Partido Socialista de medir, cuando en el Cabildo denuncian saturación turística, no más crecimiento de camas y demás, dicen que en Tías es todo lo contrario, en referencia a ese plan de modernización, que incluso el Cabildo de Lanzarote tuvo que darles un toque porque se excedían en unas 1.500 camas, creo. Y luego también la parte de la Tiñosa, que dicen que se quitarían el suelo residencial para pasarlo a turístico. No sé cómo ves este tema, Jorge. A ver, es un tema complejo porque el tema es que el Cabildo tiene sus cuentas y según sus cuentas el Cabildo ya se ha propasado o digamos ya tiene más camas turísticas que la que le le exige el PIOS, que son 31.000 y pico, ¿no? Eso es lo que dice el Cabildo. Pero la cuenta que hace el Ayuntamiento de Tías y José Juan Cruz Saavedra es que tienen construido 25.000, es decir, que todavía tendrían 6.000 camas más para poder hacer. ¿Y cuál es la diferencia de esto? Esto es que muchas camas, muchos complejos turísticos que se iniciaron inicialmente como turísticos, ya no son turísticos, han pasado a ser residenciales. Y entonces, ¿qué pasa? Que al ser residenciales, José Juan dice que ya se han eliminado como camas turísticas y por lo tanto él tiene ahí 5 o 6.000 camas más. Y además tiene un problema añadido, y es que hay varias parcelas, 4 o 5 parcelas, donde se calificaron en su día como parcelas hoteleras, por lo tanto que todavía en Puerto del Carmen se podrían levantar 4 o 5 hoteles. Claro, lo que dice la oposición, dice, oiga, está todo el día Dolores Corujo hablando de sostenibilidad, de que no se construya más, y resulta que el Ayuntamiento de Tías, del PSOE, pues es el que tiene previsto construir 5 o 6.000 camas hasta llegar, según sus cuentas, en 31.000 turísticas, pero realmente esas residenciales, esas turísticas que pasaron a ser residenciales en su día por las crisis y tal, complejos enteros que eran turísticos y pasaron a ser residenciales, de alguna manera, gran parte de eso también ha vuelto a ser turística. ¿Por qué? Porque ahora están dedicados al alquiler vacacional, una parte de ellas. Entonces, por eso hay un problema que tiene Tías, como tiene otros ayuntamientos de la isla y sobre todo en Gran Canaria, en ayuntamientos de Gran Canaria, del sur de Gran Canaria, los tienen de manera importante ese problema. ¿Cómo se soluciona? Pues va a ser muy complicado, porque el señor que compró su parcela y era una parcela hotelera y pagó un precio por ser parcela hotelera, ahora a ver quién le dice que no puede construir. Efectivamente, ahí hay un problema que según José Juan no es tal, porque él tiene las cuentas claras y todavía Tías pues podría construir del orden de los 4 o 5.000 camas turísticas más según sus cuentas. Es que, bueno, este tema es complicado. Yo siempre he visto como una especie de consenso, ¿no?, en cuanto a Tías, a Puerto del Carmen en concreto, por lo viejo que es que es el más longevo de Lanzarote, como núcleo turístico es el más longevo, y de Canarias uno de los más, sí, de los más. Y hemos tenido suerte, que creo que lleva tiempo, por lo menos, de hacer nuevas construcciones importantes. Ha habido renovación y reestructuración y ahora va a haber algunas más con ese tercer plan de modernización que ayer anunciaba que aprobaba el Ayuntamiento, que ahora tiene que pasar
por GESPLAN de nuevo, por el gobierno de Canarias, y finalmente es el gobierno de Canarias quien lo aprueba. Pero, insisto, eso es independiente del problema que ya tiene. Aunque no hubiera habido plan de modernización, ya tenía un problema tía, y es que las cuentas que hace el ayuntamiento son distintas a las que hace el Cabildo de Lanzarote, y además se añade que ellos tienen parcelas que están calificadas como hoteleras, que fueron adquiridas por diferentes propietarios en su día, y que ahora mismo, según el Cabildo, pues no tendría posibilidades de construirse, y según el ayuntamiento sí. Uh-huh. Veremos cómo se resuelve. Me voy a otro asunto que no me dio tiempo a tratar con los compañeros aquí en la mesa, Jorge. Es una información que leía en Canarias 7, referente a que, y leo, las dos patronales turísticas de Canarias consideran que la Federación Canaria de Municipios, la FECAM, comete un grave error al solicitar que se elimine la unidad de explotación de los complejos turísticos de las islas, al entender que permitir que cada propietario utilice con total libertad su propiedad supondría un duro golpe para la generación de empleo del motor económico de las islas. Intereses enfrentados una vez más en un tema tan sensible como está siendo ¿no? Todo lo que tenga que ver con el turismo, todo lo que tenga que ver con la generación de riqueza, es como si fuera costas, con costas hemos topado, Jorge. Es que el gobierno, esto un poco tiene que ver con lo que te estaba comentando yo antes, en lo que está ocurriendo en Tía, que complejos que nacieron turísticos para turistas, y de hecho estuvieron años explotándose como turísticos después por diferentes causas, porque había crisis turística, porque los empresarios se vieron, digamos, atrapados en créditos que no podían pagar, pues lo que hicieron fue vender esos apartamentos por uno a uno, o 2 a 2, o a una empresa le vendía 5, a otro 2, a otro 3, y ellos lo alquilaban a residencial, normal. Pero ahora, con el nacimiento del vacacional, pues eso, gran parte de esos apartamentos que estaban en complejos turísticos, antiguamente en complejos turísticos y ahora residenciales, se van convirtiendo poco a poco también en turísticos, porque por la vivienda vacacional. Uh-huh. Y lo que ocurre ahora es que el problema es que en mucho lo que dice la ley es que le está diciendo a esas personas que tienen esos apartamentos en que antiguamente eran complejos turísticos, le dice, no, usted tiene que decidir si va a ser turístico o residencial. Y en el caso de que todo tiene que ser residencial o todo tiene que ser turístico, lo que no puede hacer es que haya algunos turísticos y otros residenciales. Y entonces estaban llegándole multas a aquellas personas que residían en zonas eso es sobre todo en Gran Canaria, en complejos que tenían la calificación de turística, pero ya se habían convertido en residencial, y ahora el gobierno le obligaba a que fuera turístico de nuevo, y si no, le metían una multa si seguía viviendo en él como residencial, lo cual el gobierno se ha dado cuenta que esto podía agrandar la crisis habitacional que hay en Canarias, y de momento ha dado una especie de moratoria de 3 años para que se regularice en esta situación, que digo que va a ser muy complejo, porque son miles de viviendas las que están en esta situación en Canarias. Esto es lo que habíamos hablado de que se aprobaba a principios de esta misma semana, sí, ¿verdad? En el Consejo de Gobierno. Efectivamente. La importancia que tiene es que este tema Eso es lo que la consejera de Fuerteventura dijo el otro día, el lunes creo que fue, que se había, digamos, perdonado o se daba un plazo de 3 años para regularizar y van a cesar las multas que se estaban enviando a estas personas, uh-huh, y además que no se iban a mandar más hasta que en 3 años se resolviera el problema, que no va a ser fácil, insisto. Oye, Jorge, para terminar, no quiero, porque es que creo, si no me equivoco, puede ser que haya enviado alguna antes, pero si no me equivoco es la primera comunicación oficial como secretaria general del PP de Lanzarote, la que enviaba ayer María Jesús Tobar, también vicepresidenta del Cabildo de Lanzarote, pero en este caso habla como secretaria general del PP de Lanzarote, ha hablado sobre ese acuerdo de los menores. Y ha dicho, entre otras cuestiones, que al final el PSOE ha manipulado
lo que ha manipulado toda la situación respecto a los menores para al final terminar haciendo lo que ellos dijeron que se podía hacer desde el principio, que era firmar un Real Decreto Ley con sus socios de gobierno, que no les hacía falta el PP, y además pues ha dicho que el ministro Ángel Víctor Torres ha estado jugando con Canarias y con los canarios. No sé qué te parece esto. Bueno, teniendo cierta razón el Partido Popular de que el PSOE pues no pierde ripio y cuando dé una oportunidad de erosionar y horadar el gobierno de Fernando Clavijo lo va a intentar y lo está intentando desde el principio de legislatura, siendo cierto eso y que se utilizó inicialmente el tema migratorio en un tema político entre dos grandes fuerzas políticas que más que debatir los intereses de Canarias estaban debatiendo los intereses del PP y del PSOE en Madrid y no los de los canarios. Más allá de eso, que eso tiene parte de razón el Partido Popular, no deja pero no, eso no quita y no puede sacar del debate que el Partido Popular, no el de Canarias, pero sí el de España, el de Madrid, tampoco ha jugado inteligentemente en este tema. Y por el contrario, se ha sentado en una silla, en medio de dos sillas, que es la mejor forma de caerse, y es el que ha salido peor parado de esta crisis, porque el PSOE de alguna manera ha salvado los muebles. Es verdad que después de retorcer mucho el tema y después de 18 meses de haberlo pedido Canarias, ha resuelto el tema, al menos ahora aparentemente, porque todavía esto hay que esperar a ver cómo se concreta, pero por lo menos ya hay un decreto, un Real Decreto que ahora será convalidado. Se cree que en las primeras semanas del mes de abril, y ya antes de la Semana Santa, es lo que han dicho. Bueno, y ya veremos a ver cómo ahora a partir de ahí se empieza a ejecutar para que esa derivación de menores que de alguna manera ya no caben en Canarias, o no cabían desde hace años ya en Canarias, se pueden derivar de manera solidaria en el resto de las comunidades con esa modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Pero eso habrá que esperar, pero es cierto, el comunicado del PP es el símbolo para mí de que efectivamente se han dado cuenta de que son los que están quedando como los malos de la película, cuando aquí ha habido más de un actor malo en este juego. Sí, lo que pasa que, bueno, igual la gente se queda con el menos malo, ¿no? Sí, no, aquí yo creo que el PP se ha dado cuenta que el de Canarias, claro, se ha visto entre la espada y la pared, porque el PPP de Canarias apoyó la postura y en el pacto de migración apoyó esa modificación del artículo 35. El problema es que ellos echan la culpa de que dice que no se ha modificado antes porque el PSOE no le interesaba y que además es un tema de gobierno que es el que tiene que contar con sus socios para aprobar las cosas y no con el de la oposición. Pero siendo cierto eso, no es menos cierto que el PP ha perdido de alguna manera el argumentario cuando no ha sido capaz de imponer sus tesis. Y al final, ¿qué van a votar los diputados canarios del PP ahora cuando vayan a Madrid y se tenga que convalidar? Pues va a estar en una difícil situación. Van a decir que no a ese reparto porque se lo van a obligar el partido y claro, van a quedar en una situación comprometida. Ayer el secretario general del PP a nivel de Canarias estuvo en Café de Periodistas, Hipólito Suárez, o más conocido por Poli Suárez, y él un poco pues nadó entre dos aguas diciendo que efectivamente que el PP está a favor de ese, PP Canario está a favor de ese acuerdo porque estaban en las negociaciones y fueron los que lo propusieron. Y otra cosa, una cosa es la cosa parlamentaria, otra cosa es el gobierno, el ejecutivo. Pero lo cierto es que el PP va a tener complicado este asunto y por eso le va a costar, por lo menos va a costar que la gente lo entienda. Y cuando algo cuesta en política que la gente lo entienda, es que las cosas han salido mal. Bueno, a mí me está costando entender muchas cosas. Yo llevo años ya votando al que considero menos malo y creo que no soy la única que vota de esa manera. Deberíamos votar por líderes, deberíamos votar por proyectos, deberíamos votar por cosas en las que sí creemos, pero por desgracia nos están abocando a votar en lo que consideramos que es menos dañino. Fíjate tú la historia. Pues sí, pues la verdad que mucha gente cada vez más vota porque incluso algunos, sobre todo de partidos donde tienen mucha ascendencia
el voto ideológico, es decir, donde la gente, por ejemplo, un voto de izquierda, pues es muy difícil que un voto de izquierda se vaya a la derecha, lo que hacen es dejar de votar en el mejor de los casos, pero muchos van a votar, no voy a decir partido, pero con los dos dedos puestos en la nariz para poder votar. Bueno, Jorge Coll, me ha encantado porque yo me lo imagino todo. Jorge Coll, director de medios de Lancelot, muchas gracias, buen día. Venga, hasta luego.